todos y bienvenidos a JavaScript Ecosistema. Mi nombre es Reinaldo y en este canal comparto mis conocimientos sobre el ecosistema de JavaScript y recientemente .NET con Blazor. Si eso es algo que te interesa, te pido que te suscribas al canal para que apoyes mi contenido, mientras aprendes de las últimas tecnologías sobre desarrollo web. Además, puedes visitar javascriptes.com para más tutoriales escritos. En el video de hoy vamos a sumergirnos en un principio fundamental en el desarrollo de software que puede marcar una gran diferencia en la calidad de tu código. El principio DRY. DRY o Don't Repeat Yourself, no te repitas, es como una mantra para los desarrolladores que buscan escribir código limpio, eficiente y mantenible. Imagina que estás construyendo una casa. ¿Te imaginas tener que hacer cada ladrillo a mano, uno por uno? Sería un proceso agotador y lento. En cambio, si utilizas ladrillos prefabricados, la construcción se vuelve mucho más rápida y eficiente. Lo mismo ocurre con el código. En este video exploraremos las reglas y técnicas clave para escribir código dry, incluyendo el uso de funciones, bucles, estructuras de datos y abstracción. También veremos ejemplos concretos de cómo aplicar este principio en la práctica y los beneficios que obtendrás al hacerlo. Así que prepárate para llevar tus habilidades de programación al siguiente nivel. Comencemos. Hola a todos, así que vamos a dar comienzo a esta presentación sobre lo que es código dry, no te repitas. Este es un principio clave para un código limpio y eficiente por su servidor, Reinaldo Navedo, para JavaScript Ecosistema. Así que vamos a comenzar y la primera pregunta que nos vamos a hacer es el principio dry. Y dry lo que significa es don't repeat yourself, o sea, no te repitas. Es un principio de desarrollo de software que busca reducir la repetición del código. El objetivo es escribir código conciso, mantenible y menos propenso a errores. Esa es la respuesta a lo que es la pregunta, ¿qué es el código dry? ¿Ok? Así que, ¿por qué es importante escribir código dry o código que no se repita? Y es porque, número uno, la mantenibilidad. Es más fácil de actualizar y modificar. Cuando nosotros escribimos código en donde repetimos varios bloques en diferentes lugares que están relacionados, al momento de actualizar o hacer una actualización, hay que hacerla en los 4 lugares en los que tenemos el código repetido. Y es por esto que es importante aprender a no repetir código. ¿Ok? Número 2, la legibilidad, o sea, es más conciso y comprensible para que nosotros podamos entenderlo. Esta es otra de las razones por qué es importante aprender a escribir código dry. Número 3, la reusabilidad. El código dry promueve la modularidad y la eficiencia. Modularidad porque podemos crear funciones para reutilizarse, que de hecho es el propósito de las funciones, que podamos reutilizarlas en varios lugares dependiendo del propósito que estemos buscando. Y esto hace que nuestro código sea más eficiente. Número 4 es la reducción de errores. En la medida en que nosotros utilizamos una fuente de recurso para escribir código y no repetirlo, es menos la probabilidad de que nuestro código resulte en errores que después se nos haga difícil de atender. ¿Ok? Y la pregunta que tenemos ahora, y es lo que vamos a estar aprendiendo, no solamente en este PowerPoint, sino que también estaremos haciendo una aplicación pequeña de gastos, ¿verdad? De traqueo de gastos, simplemente para aplicar los principios de lo que es el código dry. ¿Y cómo escribimos código dry? Número 1, funciones y métodos. Las funciones y los métodos son aquellos bloques de código que nos permiten reutilizarlos para cumplir ciertos propósitos, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Y esto hace que podamos encapsular aquella lógica que sea reutilizable o que debemos de reutilizar en varios lugares en nuestra aplicación que estemos creando.
Número 2, bucles e iteración. Usar bucles evita que nosotros repitamos. Por ejemplo, en una tabla de HTML, en lugar de escribir cada elemento como HTML, podemos escribir un objeto en donde podemos iterar o tal vez un arreglo sobre el cual podemos iterar los diferentes elementos para desplegarlos y hacerlos visibles en la tabla de HTML sin tener que escribir todos esos elementos de una manera, como le llamamos, hard-coded. ¿Ok? Número 3, estructuras de datos. Usar estructuras de datos apropiadas para organizar la información. Y las estructuras de datos, aprender estructuras de datos y algoritmos es muy importante porque al momento de nosotros escribir código, nos permite hacer la pregunta sobre esto que quiero hacer. ¿Qué es lo más eficiente? ¿De qué manera puedo hacerlo lo más eficiente? Y ahí vienen estos conceptos del Big O, en donde estamos midiendo el tiempo, dependiendo de lo que es el input de los datos, etcétera. Y eso nos ayuda a que creemos una aplicación, ¿verdad?, que sea lo más eficiente posible dentro de nuestras habilidades. Y número 4 es abstracción. La abstracción es la creación de componentes o módulos que sean reutilizables. Entonces, poniendo nuestra mente y poniendo nuestros pensamientos en cómo podemos mejorar nuestro código y hacerlo más legible, utilizando estos principios de programación, por consiguiente, nos hace a nosotros mejores programadores. Esto llega con el tiempo, pero lo importante es que tengamos esa mentalidad de que cuando estemos escribiendo código, tratemos de hacerlo de esta manera. ¿Ok? ¿Qué consideraciones debemos de tener? Número 1 es la sobreabstracción. Y esto nos lleva a no sobreingeniar el código. Por ejemplo, nosotros podemos tener un chat de mensajes y ese chat de mensajes lo podemos utilizar para el chat principal y también lo podemos utilizar para lo que son el mismo componente del chat principal, lo podemos utilizar para lo que son los replies o las respuestas a cualquier comentario que se haga en el chat, ¿verdad? Sin embargo, sobre abstracción sería que queramos también utilizar el mismo componente para lo que es una funcionalidad del backend que también requiere un chat con el consumidor y tal vez eso sería un poquito de sobreabstracción porque estaríamos comprometiendo otros aspectos del programa. Es decir, que en ocasiones debemos de tomar la decisión si es conveniente escribir un componente para una, dos situaciones, por ejemplo, cuándo podemos hacerlo para eso y cuándo es mejor simplemente hacer que cumpla solo una función. ¿Ok? Punto número 2 es la optimización prematura. Es centrarse primero en la funcionalidad y luego refactorizar. Es muy normal que de inicio nuestro código no esté 100% optimizado, ya que estamos creando una solución que tal vez nunca hemos trabajado. Entonces, al ser la primera vez, estamos desarrollando esa solución, estamos tratando de implementar los principios en la mejor de nuestras habilidades, pero siempre van a haber situaciones en las que va a haber espacio para mejorar nuestro código y refactorizarlo. Refactorizar quiere decir que vamos a revisar nuestro código y vamos a quizás repetimos en una o dos ocasiones algún código y podemos crear funciones para utilizarlas en esas dos ocasiones que los repetimos, por ejemplo. Y eso es lo que quiere decir optimización prematura. Nuestro código nunca va a quedar 100% optimizado de la primera. Eso ocurre con el tiempo, ocurre con refactorización, etc. Y el punto número 3 sobre las consideraciones que debemos de tener al momento de escribir código dry es la planificación en lo mejor posible. Es antes de sentarnos delante de la computadora, debemos de pensar en aquello que es bien de poca estima en muchos de los lugares en que yo he trabajado, y es la planificación. El proceso de planificación sobre lo que se va a hacer ayuda en gran manera
en lugar de solo sentarnos a escribir código. Si alguna vez has tenido un trabajo en el que te sientas a escribir código y te dicen, necesito hacer esto y necesito hacer lo otro, lo has hecho porque te has puesto en la necesidad de hacerlo porque es parte de tu trabajo. Pero un grupo organizado y un grupo bien planificado, una empresa, quiero decir, ¿verdad? Tiene su diseñador que prepara las maquetas, prepara los prototipos, te dice qué va a hacer este botón, hasta qué página va a llevar, te enseña ciertos tipos de animaciones, etcétera. Tiene el programador que antes de sentarse a escribir código, escribió cómo va a estructurar su código de acuerdo a los requerimientos que le dieron, entre muchas otras cosas, y todo es, ¿verdad? Lo compone un equipo de trabajo que cada cual hace su parte, ¿no? Y para poder crear el producto que se quiere crear, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero es que planifique lo mejor posible el trabajo que va a hacer antes de sentarse a escribir código. Aunque sea algo muy sencillo, en una maqueta muy sencilla, con los componentes dibujados a mano o tal vez con un programa sencillo como Figma, utilizando las funcionalidades más simples, por ejemplo, hágalo. De la misma manera, hágalo en el sentido, desde el punto de vista técnico del programador, cómo usted va a organizar sus carpetas, cómo va a estructurar sus carpetas, sus directorios, como usted le llame, y qué funciones va a utilizar en cada vista, etcétera. Todo eso es bien importante y al momento tal vez se te queden una, dos, tres cosas al momento en que estás escribiendo código, pero ya tienes un panorama o un mapa más claro de lo que vas a hacer y lo que vas a estar trabajando. ¿Ok? Así que yo les quiero ver un ejemplo aquí de la aplicación que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un Spin Tracker en la parte de arriba. Y quiero notar que los cuadrados azules son componentes estáticos. Los cuadrados rosados son los componentes dinámicos que vamos a utilizar con varios propósitos. Por ejemplo, aquí en este que dice Add, vamos a estar también utilizándolo para actualizar lo que es el producto o más bien el gasto. Esto es un traqueo de gastos. Por ejemplo, y también las flechas verdes son eventos necesarios o como a mí me gusta llamarle, que son acciones. En este caso, el botón amarillo que dice Update, que quiere decir actualizar, al usuario darle Update hay una acción. Entonces, esa acción lo que va a hacer es que va a llenar los campos del formulario, va a cambiar el botón que dice Add a Updates, que quiere decir actualizar. Otra acción es cuando el usuario va a añadir un gasto nuevo. Este botón va a añadir un gasto nuevo. Y como bien mencioné, es dinámico porque vamos a utilizarlo también para actualizar. De la misma manera, esta tabla, aunque es estática, los elementos de cada tabla, que son los gastos que ingresa el usuario, son prácticamente dinámicos porque vamos a estar iterando. Y esto es para propósitos de utilizar lo que es este concepto de dry. Vamos a estar utilizando variables globales. Vamos a pensar qué variables van a ser globales, es decir, que necesitan acceso a través de todo el resto del código. ¿Qué componentes van a ser estáticos, que no van a tener nada dinámico? ¿Qué componentes van a ser dinámicos, que van a incluir data de JavaScript, ¿no? Manipulada por JavaScript, quiero decir. Los eventos que son necesarios, como aquí les mencioné, tenemos 3 eventos que son para eliminar, para actualizar y para añadir gastos. Y finalmente, el tema de la refactorización, que ya lo hemos hablado. Estas cosas las vamos a estar pensando en la aplicación que vamos a estar construyendo a continuación utilizando lo que son clases en JavaScript, ¿ok? Así que, palabras finales, yo les invito a que se esfuerce por escribir, quiero decir, por escribir un código dry, pero sin exagerar, ¿no? No que trate de hacerlo todo perfecto de una, sino que poco a poco vaya, si usted es principiante, hacia la meta de alcanzar este principio. Y mientras más usted vaya practicando y vaya teniéndolo en mente, mejor su código va a ser más dinámico, va a ser menos repetitivo. Número 2, refactorizar el código regularmente para eliminar la redundancia. Y la redundancia simplemente quiere decir la repetición.
Y número 3, seguir aprendiendo y mejorando las habilidades de codificación. ¿Ok? Así que este es Reinaldo para JavaScript Ecosistema. Recuerde, mi deber aquí es compartir los conocimientos que tengo sobre el ecosistema de JavaScript. También recientemente Blazor y .NET. Si eso es algo que a usted le interesa, dele like a la campanita, comparta y suscríbase a este canal. No le cuesta nada, todos ganamos y yo sigo creando contenido. Así que vamos entonces, manos al código. Hola a todos, así que vamos a dar comienzo a esta aplicación, una pequeña aplicación donde vamos a estar aplicando los principios de Dry, ¿ok? Do not repeat yourself, no te repitas. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una aplicación HTML y JavaScript y voy a explicar el HTML, que el código que usted está viendo en la izquierda es lo que se refleja en la pantalla derecha. Simplemente cree un directorio y añádele dos documentos, uno de index.html y el otro de expenses.js, que es en donde vamos a estar trabajando. Y voy a explicar el index.html, ¿ok? En el index.html estamos utilizando Bootstrap. Este código que se encuentra aquí es un código de Bootstrap que le va a aplicar clases de estilos a nuestro proyecto. También tenemos acá en esta sección que vemos acá, es el header que vemos en esta parte aquí. Y tenemos luego la forma. Voy a cerrar esto. Tenemos la forma. La forma comienza en este bloque de código, ¿ok? Y en la forma tenemos tres inputs, tres campos. Uno es de tipado número, ¿ok? Donde vamos a estar poniendo la cantidad del gasto que estamos registrando. El número 2 va a ser la descripción, ¿ok? De pues el gasto que estamos registrando. Y finalmente la categoría. En la categoría tenemos un campo select en donde vamos a estar para elegir entre comida, transporte, facturas u otros, ¿ok? Y finalmente tenemos el botón como parte del formulario y este botón dice add, que es añadir. Pero recuerden que este botón va a ser dinámico porque se va a utilizar también para actualizar los datos de un registro. Y por eso es que va a ser dinámico y vamos a estarlo viendo cuando entremos al JavaScript. Finalmente, tenemos en la parte de abajo la tabla en donde vamos a estar desplegando todos nuestros registros de gastos. Y tenemos la primera columna de ID, la segunda de cantidad, la tercera de descripción, la cuarta de categoría, una fecha y las acciones. Estas acciones van a ser para eliminar el registro o para actualizarlo. Y finalmente, como parte de la tabla, tenemos el listado de gastos. Este listado de gastos está señalado por un ID que se llama Expense List, que es listado de gastos. Y como ven, el cuerpo no tiene nada registrado, solamente más que este encabezado, porque el registro lo vamos a estar haciendo de manera dinámica una vez ingresemos los registros. ¿Ok? Y en la parte de abajo, aunque esto no era necesario, tenemos lo que es el Bootstrap JavaScript. Esto es para cuando utilicemos aquellas funciones de Bootstrap que requieren JavaScript porque son dinámicas. ¿Ok? Y finalmente tenemos el documento en el cual estamos o vamos a estar trabajando, que es expenses.js. Ok, una vez tengamos todo esto listo, recuerden que usted también puede ir a el repositorio de GitHub para descargarlo y también seguir este tutorial. Muy bien. Ahora, en expenses.js, lo primero que vamos a hacer para asegurarnos de que esté conectado el documento, perdón, vamos a escribir el nombre del documento expenses.js. Le damos guardar y vemos que nos lo imprime en la consola. ¿Ok? Vamos a agrandar esto un poco, subirlo. Y ya como vemos que está conectado, podemos eliminar esto y vamos a delinear todo lo que vamos a hacer. Ahora, se me olvidó decirles que para levantar el servidor y poder ver esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Que es la aplicación, la parte visual. Yo tengo instalado un plugin que se llama Live Server. ¿Ok? Si buscamos Live Server, este que está aquí, ¿ok? Y para eso usted simplemente le da right click y open o abrir con Live Server. Muy bien, eso es todo lo que tiene que hacer. Ahora, continuando,
vamos entonces al documento de JavaScript. Y vamos a, una vez más, como dije, delinear todo lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir las variables que son globales. Global variables. ¿Ok? Lo segundo es que vamos a definir la clase de expenses. ¿Ok? Y esa es la clase que va a definir lo que requiere un gasto, ¿no? Y prácticamente la clase va a tener todos estos campos que están acá en la tabla. Ok. El número 3. Número 3. Tengo que poner comentario primero. Número 3, lo que vamos a hacer es la clase del storage. Y vamos a estar utilizando local storage porque no vamos a estar utilizando bases de datos. Es simplemente para propósitos de este video que estamos hablando de lo que es el dry code. Ok. Esa clase de storage, recuerde que maneja los datos que se encuentran en alguna base de datos, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera hipotética. Pero también tenemos lo que es la clase del UI. Y el UI es la interfaz que nosotros vemos. Esta clase va a manejar las alertas o las notificaciones cuando ingresemos, cuando actualicemos. Va a manejar el cargar y mostrar los gastos que registremos en la tabla. También va a manejar el mostrar lo que son las actualizaciones de los gastos en la tabla. ¿Ok? Porque recuerden que aunque nosotros eliminemos y también las podemos hacer juntas, pero en mi caso personal a mí me gusta separar esas preocupaciones. Tengo una clase que va a tener las funciones para manejar la base de datos, mientras que tengo otra clase que va a manejar el aspecto visual de la manipulación del DOM en JavaScript. Ok, ese es el número 4 y lo que vamos a hacer luego de esto es los eventos. Número 5 va a ser cargar eventos. ¿Ok? Y número 6 va a ser, bueno, vamos a poner aquí los eventos. Event Listener. Es una función que va a contener todos los Events Listener. ¿Cuáles son los Event Listener? Vamos a tener un evento de cargar para chequear la base de datos. Si en la base de datos hay data, la cargamos y la mostramos. Vamos también a tener un evento para añadir un nuevo registro de gasto. Vamos a tener un evento para eliminar. Vamos a tener un evento para entrar el estado de editación o actualización de un registro. Y vamos a tener otro evento para actualmente actualizar un registro. ¿Ok? Y todo eso va en una función donde vamos a estar cargando todos esos eventos. Muy bien. Y finalmente, este evento va a cargar todos los eventos. Y esto tal vez no le hace mucho sentido en este momento, pero lo va a ver en breve. Ok. Aquí tenemos, no hemos escrito código, como le dije, es bueno siempre tener ya un mapa mental o algo escrito planificado para delinear los pasos que vamos a estar tomando. Ok, vamos a hablar primero de lo que son las variables. Las variables globales que necesitan ser registradas para que puedan ser accesadas desde todos lados. Y esa variable, yo creo que la primera, lógicamente, es los expenses, que son los gastos, ya que vamos a estar utilizando la variable o el listado de los gastos en prácticamente todas las clases. Ok, número 2, vamos a hablar del formulario. Entonces, tenemos que agarrar el formulario porque vamos a añadirle un evento de submit. Ok, y para esto, vamos a hacer un document query selector. Y ese selector que pusimos es un ID, ok, que se llama expense form. ¿Ok? Y si vamos acá a la forma del formulario, vemos que ese ID se encuentra acá. Y esto es a lo que estamos eligiendo, expense form. ¿Ok? Vamos entonces a copiarlo para evitarnos errores también. A veces hay typos y cosas que suceden. Entonces, es una buena práctica hacerlo de esa manera. Muy bien.
La tercera variable global son los campos del formulario, ¿no? Vamos entonces a llamarlos let amount field o el campo de la cantidad es igual document query selector y aquí le tenemos amount, ¿ok? Y voy a copiar esto 2 veces más porque hay 3 campos y voy a cambiarle los nombres. El primero es amount field, el segundo es description field y tenemos el ID description y el tercero es el category, la categoría, category field y es category. Lo que acabamos de añadir son estos 3 campos que tenemos acá, ¿ok? Y finalmente el expenses list es el document.querySelector y tiene un ID de expense list. ¿Ok? Y esa es prácticamente la tabla y ya mismo vamos a estar viendo por qué lo hicimos de esa manera. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con lo que es la clase de expense. Y una clase es prácticamente lo mismo que una función, pero la sintaxis es diferente. En una clase, si usted no ha tomado mi curso de JavaScript, lo puede tomar aquí mismo en este canal de Facebook, perdón, de YouTube. Y simplemente ahí están todos los componentes básicos, los fundamentos esenciales del programa o lenguaje JavaScript. So, class expense, ¿ok? Y en el class expense, cuando usted escribe una función, por ejemplo, en una función usted hace esto, ¿verdad? Y aquí usted escribe los parámetros. Pone el ID, amount, etc. En este caso, cuando estamos utilizando clases, hay algo que se llama constructor. Y en este constructor es que pasamos los parámetros. Tenemos un ID, amount, description, category, and date. ¿Ok? Vemos que esto es la data, es el ID, el amount, description, category, and date. Los action, pues ya es otra cosa. Pero la data como tal se encuentra aquí. En este constructor es un objeto que abrimos llave y tenemos que asignar esos parámetros al constructor. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. This.id es igual a ID. Entonces, this.amount es igual. A veces las sugerencias son un poco molestosas, la verdad. Amount y no lleva coma, lleva punto y coma. ¿Ok? This.description es igual a description. Y así sucesivamente tenemos que asignarlos todos. Finalmente, this.date es igual a date. ¿Ok? Y con eso completamos lo que es el expense. Ahora, para confirmar que esto está funcionando, al ser una clase, tenemos que instanciarla. Por ejemplo, const, vamos a llamarle a este gasto golosinas. Es igual a new expense y aquí le pasamos los valores. Entonces, vamos a decir que el ID es 1, la cantidad es gasté $9.99. Vamos a ver que la descripción es golosinas. La categoría es food, que es comida. Y la date es new date to local string, que es prácticamente va a ser el tiempo de ahora. Lo guardamos y vamos a imprimir golosinas. Y en la consola debemos de tener la información de la golosina. Esto que hicimos acá, que prácticamente lo hicimos en código duro o hard-coded, ¿ok? Es el formulario que vamos a estar llenando y la lógica que vamos a estar creando para guardar en el local storage el gasto, ¿no? En la entrada. Aquí tenemos la hora, tenemos la categoría, tenemos la cantidad, la descripción y el ID. Y todo muy bien. Ok. Vamos entonces a borrar esto, ya no necesitamos.
Y vamos a comenzar con la clase de lo que es el storage. Y en esta clase de storage vamos a lo que es añadir un gasto, ¿no? Ok, vamos a tener class storage. Ok, visualice esto como la clase que se va a encargar de interactuar con su base de datos. En este caso, vuelvo y repito, solo estamos utilizando lo que es local storage, que ya viene incluido por defecto en JavaScript. Esta función se va a llamar, va a ser estática, es decir, que no tenemos que instanciarla. Y vamos a llamarla add expense. ¿Ok? Va a tener un parámetro que se va a llamar el gasto, que prácticamente va a ser un objeto que vamos a pasar instanciando lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Instanciando el expense. Y abrimos llave. Y vamos entonces a llamar a los expenses. Const expenses es igual, ¿ok? A get expenses. Y en expenses.push vamos a pasar el expense. Muy bien. Y esta función aún no la hemos creado, es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Muy bien. Y finalmente, luego de que actualicemos o le añadimos un gasto al listado, vamos a hacer local storage.setItem. Y ese listado le vamos a llamar expenses. Y vamos a convertir todo el objeto en una cadena de texto. JSON stringify y le vamos a pasar los expenses. Ok. Finalmente, antes de añadir el primer expenses, tenemos que verificar si hay gastos, ¿no? Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Static get expenses es como obtener los gastos o el listado de gastos. No tenemos que pasarle ningún parámetro. Muy bien. Y vamos a verificar si hay algún expenses. Si el local storage .get item, ok, me pasó un puntito ahí, y estamos buscando por expenses. Si es igual a null, es decir, si no existe, regresamos. De lo contrario, vamos a decir que los expenses o el listado de gastos es igual a JSON.parse. Aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos cogiendo la cadena de texto, convirtiéndola en un objeto. JSON.parse. Y lo que vamos a parsear es local storage.getItem. Y aquí tenemos expenses. ¿Ok? Y vamos a regresar los expenses. ¿Ok? Muy bien. Ok, aquí esto es lo que tenemos de inicio. Muy bien. Y este es el storage. Ya tenemos esa funcionalidad en el storage. Ok. So, vamos a... creo que podemos hacer un ejemplo de esto. Y vamos a intentarlo. Vamos a verificar el local storage. Ok. Const expense es igual a new expense. Y vamos a pasar el ID de 1. Tenemos la cantidad de 9.99. Vamos a decirle comida. Y vamos a decirle que la categoría es... ya lo olvidé. Hoy una fecha. Comida, categoría de food. New. Tu local string. Ok. Entonces,
Vamos a decirle storage dot. Y como vemos, tenemos este storage. Ok, vamos a decir add expense. Add expense. Y vamos a pasarle el expense. Vamos a ver si esto no funciona. Lo guardamos. Aquí olvidé ponerle storage. Y aquí podemos decir expenses equals to null. O sabes que olvidé que, vamos a empezar de nuevo. Olvidé que ya habíamos declarado los expenses. Ok, so ya debería entonces de, si verificamos en el aplicación. Vamos a ver, vamos a agrandar esto un poco. Vamos entonces a application. Y tenemos en el storage, local storage. Y aquí tenemos lo que añadimos al local storage. Vamos a ver si puedo. Ok. So, solamente tenemos un dato. Ok. So, eso es lo que acabamos de hacer en este momento. Espero que lo hayan entendido. Prácticamente añadimos a la base de datos. Ahora, lo próximo es que ya tenemos un expense ahí y lo que tenemos que hacer es mostrarlo en la pantalla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Vamos entonces nuevamente a volver acá. Ahí me parece que está bien. Ok, vamos entonces a crear la clase del UI. Esto lo podemos borrar. Y vamos a comenzar con la clase del UI. Y dice class UI. Y esta clase se va a encargar de las funciones que van a hacer cosas que manipulen el DOM. Ok, so tenemos un static. Vamos a add expense to list, añadir gasto a la lista. Aquí le vamos a pasar el gasto. Ok. Abrimos la llave. Y ahora vamos a crear este código donde vamos a hacer la parte visual de la tabla cada vez que añadimos un nuevo gasto. Esto lo hacemos con row es igual document.querySelector. Create element. Create element. Y ese elemento va a ser un elemento table row o TR. ¿Ok? Entonces a ese elemento row.inner HTML le vamos a pasar los cells de el row. ¿Ok? Discúlpeme si no me salen las palabras en inglés en ocasiones. En español quiero decir. So aquí tenemos. Ok, tenemos de esto el ID, la cantidad, la descripción, la categoría, la fecha. Y luego tenemos los botones. Muy bien. So, en este caso tenemos expense.id. Vamos entonces a el ID. El próximo es el amount. Luego tenemos la descripción. Luego tenemos lo que es la categoría. Luego tenemos el date, que es la fecha. Y ahora vamos a hacer los botones. Estos botones se van a encargar de eliminar y de actualizar las entradas de gastos. So, vamos a empezar con un botón. ¿Ok? Y este botón tiene un ID. Y ese ID se lo vamos a asignar al... aquí tenemos expense.id. También tiene una clase de Bootstrap para darle estilo al botón, que va a ser btn danger, btn small, va a ser pequeño porque lo necesitamos en la tabla. Y esta clase de delete es muy importante, que quiere decir eliminar, porque al momento vamos a confirmar que el botón tenga la clase para eliminar. Ok. Entonces tenemos delete y finalmente
cerramos el botón. Muy bien. Y ahora tenemos otro botón que es este que está acá. El ID también va a ser el expense ID. En vez de danger, que va a ser para eliminar, va a ser warning, que es amarillo. Y aquí vamos a tener la clase de update. Muy bien. Y también el texto de update. Ok. Ya tenemos todo esto acá. Y ahora simplemente lo que hacemos es que a la tabla que se llama expenses leaves le vamos a añadir el hijo, append child, y va a ser el row. So, todo lo que hicimos ahí es que a esta tabla que tenemos acá, ¿ok? Vamos a crear un row que es prácticamente de manera horizontal, ¿verdad? La data de manera horizontal. Y vamos a añadirle lo que es la data que vamos a obtener del formulario. ¿Ok? So eso es lo que quiere decir add expense to list. Muy bien. Y finalmente vamos entonces a crear la funcionalidad para mostrar los gastos. ¿Ok? Static. Aquí tenemos static display expenses o mostrar gastos. Y tenemos, perdón. De hecho, vamos a instanciarlo de esta manera aquí. Const expenses es igual a storage.display expenses. Y ahora vamos a iterar expenses.for each. Por cada expense, vamos entonces a ponerlo en el UI. Add expense to list. ¿Ok? So, eso es todo para mostrar los expenses. Recuerda que aquí creamos todo el HTML. Entonces acá lo elegimos del local storage y luego los despegamos. Se me olvidó pasarle el expense. ¿Ok? Cada uno que tengamos en el local storage lo vamos a pasar acá. Ok. Ahora los event listener o los eventos, ¿no? Vamos a crear esta función que va a llamar function load event listeners. ¿Ok? Y esta función, lo que ya tenemos disponible es el UI.display expenses. ¿Ok? Que nos va a mostrar prácticamente lo que va es a pintar en la pantalla los expenses que agarremos o los gastos que agarremos. En este caso solamente tenemos uno y ya lo vamos a estar viendo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esta función, pero no la hemos invocado. Lo que vamos a hacer en aquí van a haber más eventos que vamos a cargar, pero por ahora solamente tenemos ese. Y ese lo vamos a estar llamando aquí, que es lo primero que va a pasar. Lo primero que va a pasar es que si hay eventos en la base de datos, lo vamos a cargar. Por lo tanto, tenemos que añadirle un evento al window que va a llamarse add event listener y vamos a llamarlo load, que espera a que todo cargue. Y la función, que es el segundo parámetro que lleva este evento, se va a llamar load event listener, que es lo que acabamos de crear. ¿Ok? Y si todo está bien, vamos a ver que no haya un error. Verificamos en la consola. Ok, display expenses. UI. No es una función. Static. Oh, es que aquí es get expenses en la clase. Permíteme. En el storage y a get expenses. Muy bien. Se me fue el error y vemos que ahora tenemos todo ha cargado en la pantalla. Okay, acuérdate que este primer evento lo creamos dentro de lo que es
el documento JavaScript acá. Entonces vamos a ver porque ahora los botones no están mostrando la data. Oh, porque aquí no cerré. Son cositas que pasan. Ahora lo guardamos. Entonces ahora sí tenemos el delete, el update y todos los botones. ¿Ok? No hemos hecho esta funcionalidad. ¿Ok? Esa es la próxima funcionalidad que vamos a estar haciendo en este momento para añadir. Ok, para esto vamos entonces a ir a la clase del UI que ya la tenemos. Vamos entonces a ver a un nuevo Event Listener. Aquí en esto tenemos Show Events. Luego en esta vamos a añadirle Add Event. ¿Ok? Este va a ser el evento del botón de Add para crear un nuevo gasto. Ok, para eso vamos a agarrar el expense form, ok, punto add event listener. Y este event listener va a ser submit. Y aquí vamos a pasar una función que le pasamos un evento. Podemos crear la función fuera de esto y funcionaría perfectamente como hicimos acá, ok, pero no es lo que vamos a estar haciendo, solo para propósitos de este video. Y lo primero que vamos a hacer es event prevent default. Y esto es para que cuando le demos submit no se refresque la página. Y ahora vamos entonces a verificar que el botón no esté en estado de actualizar. Para esto verificamos if document.querySelector. Vamos a elegir el botón con el ID de submit. Y ese ID lo encontramos acá. Tenemos el botón con el ID de submit. ¿Ok? Una vez elegimos el botón, verificamos que el contenido no sea update. Si el contenido dice update y tenemos que asegurarnos de que sea update, regresamos. ¿Ok? No hacemos nada. Muy bien. Vamos entonces a hacer un console log para asegurarnos que está funcionando. Guardamos. Y ahora cuando entre, tengo que poner algo aquí. Tenemos que poner algo acá. Text content. Document. Oh, porque se me olvidó poner el ID acá. ¿Ves? Por eso es que hacemos las pruebas, ¿no? Tenemos esto. Le damos a añadir. Dice, is working. Está funcionando. So podemos continuar. Muy bien. ¿Qué vamos a verificar ahora? Vamos a verificar if amounts, la cantidad. Recuérdense que este es el campo de amounts. Lo tenemos acá arriba. Amount field. Ok. ¿Dónde estábamos? En el evento. De hecho, vamos primero a añadir los valores. Const amount es igual. Amount, oh my God, no puedo escribir. Amount field.value. Estamos eligiendo el valor. Luego, de la misma manera, const description es igual. Description field. Const. Vamos a la fecha. O la categoría, quiero decir. Category igual a category field. Y en la fecha, vamos a hacerle const date es igual a new date punto to locales string o locales date string. Es un poquito diferente a la que elegí. Es un poquito más corta. Y aquí entonces hacemos las validaciones. Decimos if amount es igual, está en blanco, o description está en blanco. Y hacemos 3 chequeos. O category está en blanco. Entonces vamos entonces a hacer un alert
All fields are required. Todos los campos son requeridos. Ok. Ahora mismo no creo que la alerta no se va a disparar porque tenemos un require en los HTML. Pero si yo elimino los requires, por ejemplo, este require lo elimino. Este require lo elimino. Y es que esos require vienen por defecto en Bootstrap, ¿no? Lo guardamos. Entonces, si ahora yo hago esto, el alerts, all fields are required, me lo dice. Y vamos entonces a estar creando un alerta para poder desplegarlo en lugar del que viene por defecto. Vamos a desplegar una notificación, ¿no? Y como es un aspecto visual, entonces vamos a hacerlo en la clase que es UI. Ok, vamos entonces a hacerlo de manera estática también. Static. Vamos a llamarle display message. Ok, y en esta clase vamos a pasarle, en esta función vamos a pasarle un mensaje y vamos a pasarle un class name, que es una clase de Bootstrap, para determinar si va a ser un mensaje de alerta, un mensaje de peligro, un mensaje de información, etc. Ok, vamos entonces const div, ese elemento tenemos que crearlo, document.createElements y va a ser un div. El segundo le vamos a añadir las clases div.className. Y esto porque así se hace en JavaScript. Ok, this.className es igual, vamos a hacer un operador ternario acá, o más bien una cadena así. Alerts, que es una clase de Bootstrap. Alerts, y aquí es que decimos si es danger, si es primary, secondary, success, etc. Si usted está más familiarizado con las clases de Bootstrap. Muy bien, una vez creamos el div y sabemos que es un alerta, vamos a hacer div.appendChild o añadir el hijo. Y simplemente va a ser un texto. Document lo podemos hacer de esta manera. Create node o text node, quiero decir. Y ahí vamos a pasarle el mensaje que estamos pasando como parámetro. ¿Ok? Recuerde, la class name es la clase para el estilo de la alerta de Bootstrap. Y el mensaje es la información que vamos a estar dándole al usuario de qué hizo mal o qué está sucediendo. ¿Ok? O qué hizo bien también cuando registre adecuadamente un gasto. Ok, entonces el message container, si se acuerda, al principio cuando le mostré el marcado, teníamos un ID que ahora mismo no se ve porque no tiene nada. Message container. Ok, y eso lo vamos a estar viendo o lo estamos viendo acá. Tenemos un ID de message container. Ok, ¿qué vamos a hacer con ese message container? Ese message container le vamos a inyectar, por decirlo así, append child, lo que es el div que creamos que contiene la alerta, ¿ok? Con el mensaje. Perdón, y finalmente vamos a hacer un timeout porque no queremos que el mensaje se quede ahí para siempre. Y ese timeout lo que va a hacer es que va a remover la alerta luego de 3 segundos. Ese document, query selector. Y aquí tenemos la clase de alert. ¿Ok? Y hay un método que se llama remove. Podemos eliminar elementos del DOM de esta manera. Y finalmente en milisegundos le podemos dar 4 segundos. Ok, ya hemos creado el método para crear una alerta. Ahora, en el evento en donde estamos añadiendo lo que es la clase, que es este evento que está acá, en lugar de esta alerta, vamos a hacer UI.displayMessage, que es una notificación. Y si mal no recuerdo, el primero es el mensaje. All fields are required. Y la clase va a ser de warning. Lo guardamos. Ok, si ahora intentamos, vemos que aparece la notificación dejándole saber al usuario que no puede proseguir
Pero para eso, ya que como no hemos escrito ningún otro código, no he hecho más nada, pero aquí tenemos que retornar la ejecución. Este return lo que hace es que detiene la ejecución, ya que hay unos aspectos requeridos que no se han satisfecho. Ahora vamos a llenar los campos y vamos a decir is working. Vamos entonces a decir que son $10, no sé, ice cream. Le añadimos y dice is working. Si los campos estuvieran vacíos, entonces me notificarían que son requeridos. Muy bien. Lo próximo es que tenemos que añadir estas clases ya las creamos. Storage at expense. ¿Ok? Y en este expense, permíteme. Tenemos que crearlo. ¿Ok? Y vamos a hacer const expense es igual a new expense. Y aquí simplemente le vamos a pasar los valores. Y para el ID, yo quiero utilizar un ID random. Vamos a hacer esto no es recomendado, es simplemente para propósitos de este video. Vamos a hacer math_floor, que lo va a redondear al número más bajo. Después math.random. ¿Ok? Y ese math.random lo vamos a multiplicar por no sé cuántos ceros puse aquí. Pero lo que nos va a dar es un número al azar, ¿no? Luego, ese es el ID primero. Luego tenemos el amount. Luego la descripción. Luego tenemos la categoría. Y finalmente la fecha. Y quiero asegurarme. ¿Ok? Quiero asegurarme de que están en el orden correcto. ID, amount, description, category y date. So, tenemos aquí en expense. Tenemos ID, amount, description, category y date. Ok. Muy bien. So, ya tenemos el expense. Lo podemos pasar como parámetro. Y finalmente, UI.add expense to list. También pasamos el expense. Este es para manejar que se vea en lo que es la pantalla. Tenemos el UI display message que nos va a decir expense added, como que se ha añadido el gasto o el ingreso que acaba de poner. Y la clase va a ser success, que es una caja verde. Y finalmente tenemos que limpiar lo que son los campos. Y para eso vamos a hacer una función que se llama clear fields. Y esa función clear fields no existe. Tenemos que crearla. So, aquí ponemos static clear fields. Y simplemente vamos a elegir los campos, ¿no? Vamos a decir amount field value. Ok. Es igual. Y description field value es igual. Y simplemente ahí lo vamos a dejar, ya que no realmente no hay nada más que se muestra aquí, ¿no? Pero también podemos añadir los otros valores. Pero como realmente no hay otra manera de crearlos al momento, para propósitos de este video, a menos que le demos a add, pues entonces no haría sentido. O sea, vamos a ver que todo esté bien, que todo esté funcionando correctamente. Y de ser así, vamos a hacer aquí $25. Tenemos un car wash. Y esto es para transport. Y le damos a añadir. Dice expense added. Ok, aquí parece que hubo algo que hice mal. Vamos a ver qué es. Ok, ya sé lo que hice mal. Y prácticamente es que en estos campos no le añadí el valor. Y esto es algo que quería hacer para al final hacer un pequeño refactor. Ya que lo hice intencionalmente para que al final podamos refactorizar y dar ese ejemplo como parte de lo que es el código limpio. Ok, al añadir el valor, entonces sí no debería tener ningún problema. Y ese es un buen ejemplo para eliminar este documento, que va a ser la próxima función o el próximo evento. Vamos entonces a añadir nuevamente $25 car
wash. Y aquí tenemos transport. Y le añadimos. Y entonces ahora sí lo añade de la manera correcta. Muy bien. Discúlpeme por ese error, pero me parece un buen error en el sentido de que podemos ahora hacer la clase de lo que es delete. Muy bien. Para hacer la clase de delete, vamos entonces a ir a lo que es el storage primero. Y de la manera que lo hacemos en el storage. Ok. Aquí le llamamos static remove. Vamos a llamar remove expense. Y le tenemos que pasar el ID del expense, que acuérdense que la vamos a agarrar del botón. Y para esto iteramos expenses, porque recuerden que al cargar la aplicación, si la refrescamos, se le va a asignar esta variable global, lo que son los expenses. Aquí es expenses.forEach. Vamos a pasar expense, vamos a pasar index. Aquí porque tenemos dos parámetros. Y vamos a decir if expense.id es igual a ID. ¿Qué pasa? Entonces decimos expense.splice. ¿Ok? Y la vamos a eliminar desde el index 1. ¿Ok? Y luego finalmente vamos a localstores.setItem expenses. Y esos son los convertimos ahora para guardarlo en texto. JSON.stringify y pasamos expenses. Guardamos. Ok, eso es de local storage. Ahora vamos a hacerlo de lo que es el UI. Vamos al UI. Vamos a llamarlo aquí static delete expense. Y vamos a pasar el elemento, porque vamos a atravesar el DOM para eliminarlo del UI. Recuerde que ya lo eliminamos de los datos. Y si le damos a eliminar, lo va a eliminar del local storage, que es esto que tenemos acá. Pero esta función se va a encargar de eliminarlo del aspecto visual. Claro, si lo eliminamos del storage y refrescamos, ya no va a estar. Pero eso no es una buena experiencia para el usuario. Así que en este caso, lo que vamos a hacer es que verificar si el elemento ClassList.contains delete. Acuérdate que este es el botón. Esto es simplemente una medida como de seguridad. Entonces, traversamos el DOM y el parent element. Parent element.remove. Ok. Esto ya deberíamos de darnos lo que necesitamos para eliminar una entrada. Ahora tenemos que hacer el evento que va a estar atado a este botón de delete. Muy bien. Y para eso vamos a ir a los eventos. Ok, recuérdense que tenemos... Ok, este es el evento de añadir. Podemos minimizarlo. Ahora tenemos remove events. Pero expense. Vamos a añadirlo a la forma. Add event. Perdón, no es a la forma. No es al formulario. A donde vamos a estar añadiendo esto es al botón. Ok. Is expenses list. Y para esto vamos a estar eligiendo todo lo que es el row, ¿verdad? Y vamos a añadirle ese evento. Add event listener. Ups. Y ese evento va a ser un click. A ese evento le vamos a pasar el evento para poder determinar que estamos dándole a un botón. Dice if evento.target.classlist.contains, si la clase contiene delete, acuérdense que esto es simplemente una medida de seguridad para asegurarnos que estamos dándole al botón correcto. Entonces le damos a UI.deleteExpense
y le pasamos el elemento que es el target, i.target. Ahora tenemos que crear el ID porque recuerde que para eliminarlo de la base de datos necesitamos un ID único. Entonces, const ID es igual a i.target.getAttribute. ¿Ok? Y el atributo que estamos buscando es ID. Muy bien. Recuerden que al crear el documento le hemos añadido el ID. ¿Ok? El ID de lo que es la entrada de gastos. Vamos a ver, tenemos el ID. Y ahora finalmente hacemos storage para removerlo. Remove expense. Y aquí tenemos que pasarle el número, que es ID. Porque recuerden que aquí el ID es un número. ¿Ok? El ID es un número. Y finalmente un alerta, si todo sale bien, UI.show, creo que es display message. Y aquí expense removed. Y aquí tenemos success. Ok, si todo está bien, entonces yo le debería de dar a este botón y no tendría problemas para eliminar. Vamos a refrescarlo para asegurarnos que todo esté bien, está agarrando los datos correctamente. Le doy a delete, ok, y efectivamente eliminó lo que es el gasto. Voy a eliminar este también que está acá. De hecho, no lo eliminó del storage. Vamos a ver qué pasó aquí. Storage.remove expense. Vamos a ver qué pasa cuando le doy. Splice is not a function. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a hacer el ID. Expenses.for each expense index. If expense.id equals ID. Oh, es que aquí tenemos que utilizar todos los expenses. Ok. So, vamos a cargarlo nuevamente y ahora sí debería de funcionar. Y ahora verificamos el application. Entonces tenemos solamente dos. Si lo recargo, tenemos solamente dos o está funcionando correctamente. Es que esto lo que hace, el splice lo que hace es que lo elimina, lo saca de acuerdo al index, ¿verdad? Que estamos registrando acá, ¿no? So, espero que hayan entendido eso. También quiero eliminar este. Y de hecho también podemos poner un confirmation aquí, pero realmente esto es para propósitos de prueba, ¿no? Ok, ahora la parte final es para prácticamente actualizar lo que es el gasto. Ok, y esto es un poquito diferente a lo que hemos hecho, ¿verdad? Requiere más, porque lo primero que tenemos que hacer es que cuando le demos a este botón, cargar los campos que tenemos acá. Vamos a hacer eso primero, ¿ok? Y eso es en la clase de storage, porque vamos a mirar en el storage para agarrar el expense que estemos trabajando, que queremos actualizar. Vamos a buscar el storage de acuerdo al ID que tiene este botón y vamos a cargar estos campos que los tenemos de manera global. Ok. So vamos entonces aquí. Vamos a llamarle const edit expense. Perdón, es static. Y aquí vamos a pasar el expense y vamos a pasar el index. Y ya mismo vamos a estar viendo por qué. Muy bien. Vamos a decir si expense.id es igual a number ID. Tenemos que convertirlo en nombre, en número. Vamos a decir entonces que expense index. Ay, perdón, como que me adelantó un poco. Tenemos que primero elegir el botón de submit. Const submit update btn. Okay, el botón para update. Document.query selector. Submit. Ok, vamos a eliminar esto. Parece que también ya se activó. Ese es el botón. Y una vez que oprimamos a ese botón, vamos a darle un texto. Text content.
de update, que es actualizar. Ok, vamos a ver si funciona. Le doy aquí. Bueno, no hemos creado el evento. Vamos entonces a crear el evento. Event listeners. Tenemos aquí añadir, remover. Tenemos aquí update. Vamos a añadirle. En este caso, al que estamos haciendo referencia es al botón, pero recuerde que podemos hacerlo desde el row. Ok, expenses list, add event listener. Va a ser un clic también. Vamos a pasar al evento. Y vamos a decir if. Vamos a ver. Tenemos e.targets.classlist.contains update. Recuerde que el botón tiene que decir update. O tiene una clase de update. Vamos a declarar un ID. Es igual a number. Podemos hacerlo de esta manera también. Recuerde que estoy haciendo varias cositas aquí a propósito para luego refactorizar. Es la vida real del código. Get attribute. Y el attribute va a ser de ID. Y no puse aquí ID. Ok. Y vamos a hacer el storage, que es lo que estamos haciendo hasta este momento. Edit expense. Le pasamos el evento y el ID. Ok, ya vamos a estar viendo por qué. Ahora sí, si voy al console y le doy a update, vemos que el botón se actualiza a update. Porque estamos entrando en un estado, ¿no? Para hacerlo de esta manera. ¿Ok? Vamos entonces, ¿dónde estábamos? Acá arriba, Edit Expense, ¿ok? En el momento en donde el botón se actualiza. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que tenemos que hacer es declarar un index. Let expense index. Y vamos a estar viendo por qué. Entonces, iteramos. Vamos a iterar sobre los expenses. For each. Tenemos el expense y tenemos el index. Muy bien. Y aquí nuevamente chequeamos expense.id equals to number ID. Muy bien. Entonces, una vez que verificamos que todo esté bien, le tenemos que asignar esos valores. Expense index es igual a index. ¿Ok? Luego, amount field.value es igual a expense.amount. Recuerden que estamos agarrando esto del local storage. Estamos iterando. Luego tenemos description field. .value es igual a expense.description. Y finalmente, category field, porque tenemos que poner la categoría correcta. Value es igual a expense.category. Y si lo hice todo de la manera correcta, cuando le di a update, estos campos se deben de llenar con la información que está acá. Le damos, vamos a decir ID is not defined. Vamos a ver. Oh, creo que en vez de index es ID. Discúlpenme. Y ahora sí. Como le dimos a update, entramos en un estado de editar. ¿Ok? En este estado de editar, si ahora le doy entrar, no sucede nada porque acuerde que estábamos verificando en add, en el UI, creo que fue.
display expense, add expense to list. Oh, es en el evento, disculpen, porque es un botón. Entonces, add events. Recuérdense que aquí estamos verificando que tenga update. Y en este caso, si tiene update, va a retornar. Por eso le doy acá y no hace nada porque estamos entrando en un estado de actualización. ¿Ok? Vamos entonces a continuar y ahora vamos a hacer el evento para enviar los datos a lo que es el local storage. En este caso, podría ser la base de datos también. ¿Ok? Vamos entonces a hacer el evento acá. ¿Ok? Y este evento, document.querySelector. ¿Y qué estamos eligiendo? Nuevamente estamos eligiendo el expense form. ¿Ok? Por eso es que lo hice en carácter global. Porque hay dos ocasiones en donde las utilizamos. Se lo podemos organizar de esta manera. A mí me gusta hacerlo así. Pongo add event listener. ¿Ok? Y ese event listener va a ser de submit. Y aquí vamos a estar creando la función. ¿Ok? Ok, vamos entonces a y prevent default. Muy bien. Y lo que vamos a estar haciendo, ya que recuérdense que agarramos los expenses. Acá arriba ya los tenemos, los expenses. Y vamos a decir, en este momento que estamos utilizando el index del expense, porque a ese index es que vamos a actualizarle el valor. So tenemos expenses, expense index punto amount es igual a amount field punto value. Es decir que en este caso estamos revirtiendo las cosas y cuando demos submit o enviemos los datos, lo que está en el formulario es lo que va a actualizar la entrada que iguale el ID. ¿Ok? Vamos entonces. Este es description. Description field. Y aquí tenemos category. Category field. Ok. Luego que hagamos esto en el update, en el local storage, guardamos esos expenses. Y ya estamos casi al final. JSON.stringify. Y vamos a pasarle los expenses, los gastos. Ahora hay dos cosas que nos faltan. Nos falta actualizar el UI, ¿ok? Enseñar alerta o la notificación. Y finalmente, vamos a decir clear fields. Y finalmente actualizar el contenido del botón a añadir como estaba inicialmente. Muy bien. Vamos a ver si esto nos actualiza los datos en lo que es el local storage. Una aplicación. Aplicación. Y aquí tenemos el documento. Vamos entonces a actualizar. Vamos a hacer que es un CalWash Premium. Y vamos a decir que el costo costó $35. Ok. Aparentemente tenemos un error. Le escribí localstore.setItem. Ok, siempre pasa, no hay problema con eso. Tenemos acá 35. Y acá tenemos CalWash Premium. Enviamos los datos. Y aquí tenemos entonces CalWash Premium. Y tenemos 35. Si refresco la página, entonces los datos se actualizan. Pero ahora tenemos que buscar la manera de actualizar también esto que tenemos acá. Y para eso tenemos que estar en la clase del UI. Muy bien. En esta clase del UI vamos entonces a hacer algo muy sencillo. Vamos a buscar la clase del UI. Y es Update Expense.
Vamos a ponerlo acá. Static update expense. Le vamos a pasar el evento. Perdón, el evento. Y el elemento y los datos para actualizar. ¿Ok? Aquí tenemos que elegir e.target. Y esto es bastante, permíteme copiarlo. Ok. Y una vez más, lo que estamos haciendo es que estamos atravesando el DOM. En el e.target, que es el botón, ¿ok? El parent element y el primer hijo. Es decir, que estamos escogiendo el 0 y el 1, que es el amount, ¿ok? Este valor lo vamos a actualizar con el text content, ¿ok? Segundo, permíteme agarrar el código de acá para no escribir tanto, ya que atravesar el DOM a veces requiere un poco de paciencia. Y esto es parte de perdóneme por eso, le di algo mal ahí. No quería hacer eso. Quería formatearlo. Ok. Ahora sí. Recuerden que pasamos el evento y el elemento para actualizar. Ahora tenemos que volver a la clase de storage. Y tenemos que utilizarlo. UI. Punto. Y se llama update expense. Pasamos el evento. Y en este caso, el elemento actualizar me parece que son los datos. Y aquí tenemos, por ejemplo, creo que es lo que puse aquí. Ok, esto lo podemos pasar por evento. Podemos ponerlo de esta manera. Podemos pasar el evento. Y el expenses, que recuerden que tenemos los expenses en una variable global, el que se encuentre en el index. Expense index. Ok. Luego, la notificación UI.display message expense updated con la clase de success. Finalmente, UI.clear fields para limpiar los campos. Okay. Y el botón text content es igual a add para que vuelva al estado inicial, que es como está ahora. Vamos a ver si funciona. Tenemos, vamos a ver si no hay errores primero. Car Wash Premium, vamos a nuevamente a ponerlo a Car Wash básico, y vamos a ponerlo por $20. Entonces, parece que no está leyendo bien, borré lo que no era o elegí lo que es el botón que no era. So, vamos a verificar qué fue lo que hice mal en esta ocasión. Ok, discúlpenme por eso una vez más, lo que hice mal. Lo acabo de identificar. So, esta función la vamos a dar como E. Pues recuerden que el evento que estamos guardando es cuando le damos al update. Entonces, yo puse el evento cuando le damos al botón y por eso fue que eliminó el formulario. So aquí entonces es que tenemos que poner event. Ok. Entonces, vamos a intentar una vez más. Le damos a update. Ok. Vamos a hacer Car Wash Premium. Y vamos a dar $35 nuevamente. Le damos a update. Entonces, ahora sí se actualizaron los datos. Muy bien. Esos son los básicos. Prácticamente lo que me quería enfocar era en el código. Y luego de que hemos completado prácticamente la funcionalidad CRUD para crear, remover, actualizar y eliminar datos, en este caso simulando una base de datos con local storage, entonces podemos ahora ir a revisar el código, ya que todo está 100% funcional, y verificar las áreas en las que podemos mejorar el código. ¿Ok? So, si tenemos el código acá, ¿verdad? Lo primero que podíamos hacer, por ejemplo, en el expense form, vamos a eliminar lo que es el value. Perdón, no en el expense form, en el field, amount field. Y vamos entonces a elegirlos todos. Comando D o control D.
Los elegimos todos y eliminamos la parte que dice value. Lo mismo con description, ¿verdad? Porque estamos repitiendo algo que realmente no es necesario repetir. Y una vez más, como dije anteriormente, esto es parte de programación. Uno comienza haciendo las cosas para llegar a un punto funcional, luego refactoriza y así por el estilo. Pero el proceso de planificación es súper importante. Con esto hecho, esa es una de las cosas que podríamos mejorar. Y prácticamente podemos ir a través de todo el código. Podemos quizás escribir una función para guardar los items en el local storage y no tener que repetir todo este código una y otra vez cada vez que estemos interactuando con el local storage. De la misma manera, cuando estamos agarrando los datos del local storage, podemos hacer una función para no tener que repetir esta parte del código y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, esa era la idea general. Espero que este video le haya sido de alguna ayuda a ustedes. Recuerden que programación requiere tiempo para aprender y en la medida que usted pueda canalizar los momentos de frustración, tal vez cuando no entiende algo, cuando algo no le sale bien o como esperaba, es normal que suceda. Lo importante es tener la mentalidad para persistir y para buscar los recursos adecuados para aprender. Y en este caso en particular, escribir código que sea reusable, que sea mantenible, que sea escalable, porque ese es otro atributo de escribir código que no se repite, que lo tenga bien estructurado, etcétera, requiere una planificación. Por eso es que yo enfatizo en que planificar tus proyectos es 50% del trabajo. Es tan serio como eso, no solo sentarte a escribir código, sino también planificarlo, delinearlo, estructurarlo, etcétera. ¿Ok? Así que este es Reinaldo para JavaScript Ecosistema. Espero que este video le haya servido de ayuda y hasta la próxima.